Mi nombre es Catalina Alonso, soy parte de la Escuela de Ayudantes del año 2019 y junto con mi compañero Jorge Camacho, en este video vamos a hablar sobre la articulación coxofemoral. Primero vamos a marcar los objetivos. En un primer momento vamos a clasificar la articulación coxofemoral e identificar las superficies articulares. Luego vamos a describir la irrigación de la articulación coxofemoral y por último vamos a desarrollar los medios de unión de esta articulación. La articulación coxofemoral es también conocida como la articulación de la cadera, encargada de unir la cintura pélvica al miembro inferior. Los huesos que se van a unir son el coxal y el fémur, como podemos ver en esta imagen. Cuando clasificamos una articulación vamos a usar 6 criterios. Cuando hablamos de tipo de una articulación hacemos referencia al tipo de tejido interpuesto entre las superficies articulares. En este caso es una articulación de tipo sinovial, ya que posee un revestimiento sinovial en la cara interior de la cápsula articular. Cuando hablamos de género, estamos haciendo referencia a la forma de las superficies articulares. En este caso es una articulación de género esferoidea, ya que posee superficies esféricas o casi esféricas, una superficie es convexa, en este caso la cabeza del hueso fémur, y se va a alojar en una cavidad de tipo cóncava, en este caso el acetábulo del hueso coxal. Bien, en cuanto a la movilidad, es una articulación de artrosis, ya que es muy móvil. Presenta una cavidad articular y superficies articulares cubiertas por cartílago hialino, y a su vez los huesos se encuentran unidos por una cápsula articular y ligamentos, todo esto sumando a la gran movilidad de la articulación. Es una articulación no compleja porque no posee un menisco o un disco que compartimentalicen la cavidad articular. Es una articulación multiaxial porque posee más de 2 ejes de movimiento y es simple ya que se encuentran formada por 2 huesos, el coxal y el fémur. En cuanto a las superficies articulares, la correspondiente al hueso coxal es el acetábulo. En esta imagen estamos viendo un hueso coxal desde su cara lateral y podemos ver el acetábulo. El acetábulo representa la mitad de una esfera hueca que está destinada a alojar la cabeza del fémur. Este se encuentra circunscripto por un borde saliente que es denominado el borde acetabular. Este borde acetabular se encuentra interrumpido por 3 escotaduras que corresponden a las líneas de soldadura de las 3 piezas que constituyen el hueso coxal, que estas son el ilion, el isquion y el pubis. La más importante y más marcada de todas estas escotaduras es la isquiopubiana, que constituye la denominada escotadura acetabular. El acetábulo va a corresponder una parte articular y periférica que es la carilla semilunar. Esta tiene una forma de media luna, como podemos ver en esta imagen, y sus astas van a delimitar la escotadura acetabular. La carilla semilunar, al ser la única porción articular del acetábulo, es la única que se encuentra cubierta por cartílago hialino. La parte no articular del acetábulo corresponde a la fosa acetabular. En el borde acetabular podemos encontrar fijado a este un anillo fibrocartilaginoso que es conocido como el labrum o rodete acetabular. Este labrum o rodete va a cubrir las escotaduras iliopúbica e iliociática, pero a nivel de la escotadura acetabular va a pasar como si fuera un puente y forma el ligamento transverso del acetábulo. Su función es agrandar la cavidad articular y asegurar la concordancia entre las superficies articulares, es decir, entre el acetábulo y la cabeza del fémur, y además también sirve como contención de la cabeza femoral. En cuanto a las superficies articulares, la correspondiente al hueso fémur es la cabeza del fémur. La cabeza del fémur corresponde a una superficie redondeada y lisa, cubierta de cartílago hialino, que representa 2/3 de una esfera. Esta cabeza del fémur se encuentra sostenida por el cuello anatómico del fémur. Desde una vista medial, como podemos ver en la imagen de la derecha, podemos ver que en la cabeza del fémur encontramos una fosita denominada fosita de la cabeza femoral,
En esta fosita va a insertar el ligamento de la cabeza del fémur o ligamento redondo, que es un ligamento intraarticular que se extiende desde esta fosita hasta el ligamento transverso del acetábulo, e incluso hay algunas fibras que se pueden insertar en la fosa acetabular y en el borde posterior de las cotaduras acetabulares, es decir, por fuera del acetábulo. Los huesos también tienen una configuración interna. Esta configuración hace referencia a que hay distintas densidades de tejido óseo dentro de un mismo hueso, lo que determina que haya regiones más delgadas y más frágiles y regiones más densas y más resistentes. Cuando hablamos de líneas de fuerza, hacemos referencia a zonas donde las trabéculas óseas del hueso esponjoso se agrupan en el sentido en el que se producen los esfuerzos. En este caso se van a agrupar en el sentido en el que se produce el esfuerzo de transmisión del peso desde el cuerpo hacia el miembro inferior. Esto se hace para fortalecer al hueso en las zonas donde más lo necesita. En el caso de la articulación coxofemoral, hay dos grupos de trabéculas que se extienden entre el sacro y el coxal, condensándose para formar los espolones, que los espolones son los puntos justamente donde se condensan las trabéculas óseas, y desde estos espolones se extienden hacia el acetábulo sobre el cual van a formar el techo acetabular, y desde el techo acetabular se extienden hacia el fémur. Como podemos ver, la línea azul marcaría el sentido de las líneas de fuerza y los dos círculos rojos marcan los espolones del hueso coxal que corresponden a esta condensación de las trabéculas óseas. En cuanto a la irrigación, nos vamos a detener en la irrigación de la cabeza femoral y en parte también de la articulación. Esto es muy importante porque en las fracturas del cuello del fémur se puede producir una lesión de la vasculatura y llevar a la necrosis del tejido óseo. En esta imagen estamos viendo la articulación desde su cara anterior. Podemos ver la arteria femoral, que es continuación de la arteria ilíaca externa una vez que ésta discurre posterior al ligamento inguinal. La arteria femoral, dentro de sus ramas colaterales, da la arteria femoral profunda. Esta arteria va a contribuir con dos ramas a la irrigación de la cabeza del fémur. Estas son la arteria circunfleja femoral lateral y la arteria circunfleja femoral medial. Estas dos arterias van a contornear la cabeza del fémur y van a anastomosarse entre sí, dando también ramas que van a irrigar a la articulación. En esta vista posterior podemos ver cómo las dos arterias contornearon el fémur y se están anastomosando entre sí. También podemos ver a la arteria glútea inferior cómo da ramas que contribuyen a esta anastomosis y la arteria glútea superior que también puede contribuir. Otras dos arterias que no estamos viendo en estas imágenes pero que también contribuyen son la arteria obturatriz a través de proporcionar la arteria del ligamento redondo y ramas que aporta la primera arteria perforante. La primera arteria perforante es una rama colateral de la arteria femoral. Bueno, a modo de repaso, las arterias que van a formar parte de esta anastomosis que irriga la cabeza del fémur y la articulación son la arteria circunfleja femoral medial, rama de la arteria femoral profunda, y la arteria circunfleja femoral lateral, también rama de la arteria femoral profunda, que la arteria femoral profunda era una rama de la arteria femoral, ramas de la arteria glútea inferior, ramos de la arteria glútea superior, ramos de la primera arteria perforante, una rama de la arteria femoral profunda, y en esta imagen podemos ver la arteria del ligamento de la cabeza del fémur o arteria del ligamento redondo, que era una rama de la arteria obturatriz. Hola chicos, mi nombre es Jorge Camacho y en esta parte de la clase vamos a continuar desarrollando todo lo que serían los medios de fijación de la articulación coxofemoral. Antes de continuar, vamos a tratar de aclarar para qué nos sirve un medio de fijación en general, ¿sí? No solamente el de la articulación coxofemoral, sino todo medio de fijación que hay en el cuerpo. Bien, cumple tres funciones principales. Una primera función, que es una función de sostén de aquella estructura a la cual se relacionan. Una segunda función, que es una función de protección de esta estructura. Y por último, cumple un rol muy importante en lo que es la nutrición, ¿sí? Porque algunos medios de fijación se prestan
como medio de pasaje para diferentes estructuras vasculares que nutren a este elemento en relación con este medio de fijación. Continuando, vamos a mencionar cuáles son estos medios de fijación que pertenecen a la articulación coxofemoral. Primero tenemos a la cápsula articular y luego vamos a tener que dicha cápsula se encuentra engrosada hacia anterior, posterior y medial por distintas estructuras que conocemos como ligamentos. Bien, ¿cuáles van a ser estos ligamentos que refuerzan a la cápsula articular? Van a ser el ligamento iliofemoral, el ligamento pubofemoral y el isquiofemoral. Por último, vamos a tener un ligamento que presenta una particularidad que la vamos a ver más adelante, que es el ligamento de la cabeza del fémur, que si tuviéramos que incluirlo dentro de alguna de las tres funciones que dimos, el ligamento de la cabeza del fémur cumple una función de nutrición. Mencionados entonces cuáles son estos medios de fijación que pertenecen a la articulación coxofemoral, a lo largo del teórico nos vamos a enfocar en la descripción detallada de cada uno de ellos, de sus inserciones y particularidades. El primero que vamos a describir va a ser la cápsula articular, que cuenta con una inserción coxal, que para poder detallarla vamos a hacer uso de la siguiente imagen, que corresponde a un esquema de un hueso coxal visto desde su cara lateral. Decimos que esto es superior porque tenemos la cresta ilíaca, esto es inferior porque tenemos la tuberosidad isquiática, esto sería posterior porque encontramos todo lo que corresponde a la columna sacrocoxigia y esto sería anterior porque encontramos el cuerpo del pubis. Para poder detallar en esta inserción coxal de la cápsula articular, vamos a hacer un zoom en la región demarcada por el cuadro negro, obteniendo la siguiente imagen. Podemos decir que la cápsula articular a nivel coxal se inserta en todo el borde acetabular y parte de lo que sería la cara externa adyacente del rodete acetabular, que recordando, el rodete acetabular lo vimos en la primera parte de la clase, correspondía a un elemento cartilaginoso que terminaba de completar la superficie coxal de la articulación. Para poder entender un poco mejor esto que acabamos de decir, vamos a hacer uso de la siguiente imagen, que corresponde a un corte coronal de la articulación coxofemoral. Hacia superior tenemos al hueso ilion, hacia inferior al isquion, hacia lateral tenemos al fémur y hacia medial tenemos a todo el coxal. ¿Qué estábamos hablando? Estábamos diciendo que la cápsula articular se inserta a nivel coxal en el borde acetabular y en la parte adyacente de esta estructura que corresponde al rodete acetabular. Parte de lo que sería su cara externa, ¿no? Pero si ustedes se fijan, esta cara externa del rodete acetabular no está por completo ocupada por la inserción de la cápsula articular, sino que parte de esta cara queda junto con su vértice, con el vértice del rodete, libre dentro de la cavidad articular. Entonces aparecen aquí arribita las dos inserciones que hemos mencionado hasta ahora, en la escotadura acetabular y parte adyacente del rodete acetabular. Ahora vamos a tener una tercera parte de inserción que corresponde a esta zona, conocida como escotadura acetabular, en donde habíamos mencionado la presencia de una estructura fibrosa conocida como el ligamento transverso, ¿sí? ¿Qué pasa? La cápsula articular va a respetar esta escotadura acetabular insertándose en lo que sería el borde externo del ligamento transverso, ¿sí? Permitiendo que se mantenga este orificio de acá, que ya más adelante vamos a ver para qué nos sirve. Entonces tenemos la tercera inserción que sería en el ligamento transverso del acetábulo, en el borde lateral, que rápidamente observamos en la imagen derecha. En la porción inferior de esta articulación vemos esta estructura fibrosa que se ve un poco más densa en el color, corresponde al ligamento transverso del acetábulo. Y estas fibras que llegan a su borde externo que corresponden a fibras de la cápsula articular. Nos queda ahora describir cuál es la inserción femoral de la cápsula articular. Para ello vamos a utilizar la siguiente imagen que representa la epífisis proximal del hueso femoral, donde tenemos la cabeza del hueso femoral hacia medial, tenemos el trocánter mayor hacia lateral y superior, y hacia inferior lo que sería la diáfisis del fémur. Esto es una vista anterior.
La primera inserción va a ser una inserción anterior que, como dice acá, se da en la línea intertrocantérica, que recordemos, esta línea intertrocantérica era una línea de superficie rugosa que unía, o más bien se extendía desde lo que sería el trocánter mayor hacia el trocánter menor. Por eso, línea intertrocantérica. Esta inserción tiene una particularidad y es que es muy fuerte. Esto tiene que ver también con la superficie rugosa que permite una mejor adherencia de la cápsula articular. Como ya se podrán imaginar, si tenemos una inserción femoral anterior, vamos a tener una inserción femoral posterior. Para describirla, vamos a hacer uso de la siguiente imagen, que corresponde también a una vista de la epífisis proximal del fémur, pero desde una vista posterior, en donde tenemos hacia medial la cabeza del fémur, hacia lateral y superior el trocánter mayor, hacia inferior el trocánter menor. Esta inserción posterior se va a dar a nivel del cuello femoral, en la porción o en una línea imaginaria, que sería esta detallada en rojo, que une los 2 tercios mediales del cuello con el tercio lateral. Esta inserción tiene una particularidad y es que es bastante débil. Esto tiene que ver con la superficie un poco más lisa del cuello del fémur. Por último, vamos a tener también una inserción superior e inferior, que se va a dar, como dice acá en la diapositiva, a nivel de líneas oblicuas que siguen el cuello del fémur y unen la inserción anterior con la inserción posterior, desde nivel superior como a nivel inferior. Vamos a describir ahora los medios que refuerzan a esta cápsula articular. El primero que vamos a describir va a ser el ligamento iliofemoral. Para esto vamos a utilizar la siguiente imagen que representa un esquema de la articulación coxofemoral donde tenemos hacia superior la espina ilíaca anteroinferior, hacia inferior la diáfisis del húmero, hacia lateral el trocánter mayor y hacia medial la rama del isquion. Vamos a hacer un zoom a esta región que corresponde, propiamente dicho, a la articulación coxofemoral para obtener la siguiente imagen. El ligamento iliofemoral se describe como un ligamento en forma de abanico, que desde su inserción proximal a nivel coxal, que sería en toda la porción inferior a la espina ilíaca anteroinferior. Esta es la espina ilíaca anteroinferior, se inserta en toda la zona inferior. Desde esta, su inserción proximal, el ligamento iliofemoral se ensancha dirigiéndose a su inserción distal, ocupando todo lo que sería parte de la cara superior y anterior de la articulación coxofemoral hacia su inserción distal que se da a nivel femoral en la línea intertrocantérica. El ligamento iliofemoral posee una particularidad y es que su espesor no es uniforme. Se distingue gracias a ello un fascículo superior y un fascículo inferior. El fascículo superior denominado iliopretrocantérico superior y el inferior iliopretrocantérico inferior. ¿En qué se diferencian? Ambos coinciden en su inserción proximal, pero el fascículo superior irradia hacia la porción superior de la línea intertrocantérica y también se inserta en una estructura ósea que se encuentra a nivel de la porción superior de esta línea intertrocantérica que corresponde al tubérculo pretrocantérico. En cambio, el fascículo inferior desciende casi de forma vertical desde su inserción proximal hacia la porción inferior de la línea intertrocantérica. Algo más para agregar del fascículo superior es que se haya reforzado por otros 2 fascículos. Uno que corresponde a una expansión aponeurótica proveniente del músculo glúteo menor y el otro un ligamento propio que se origina a nivel del tendón reflejo del músculo rectofemoral. El músculo rectofemoral lo vamos a ver en muslo, pero tiene su inserción coxal por medio de 2 tendones. Vamos simplemente a decir eso. El tendón reflejo, que es el que nos interesa en este momento, se inserta en esta porción que corresponde a un surco supraacetabular. Entonces, desde esta porción se origina este ligamento
que vamos a denominar ligamento ilio-tendino trocantéreo, ¿sí? Por las tres estructuras relacionadas, se va a dirigir hacia su inserción distal a nivel de esta porción que denominamos tubérculo pretrocantéreo y también en parte del trocánter mayor. Bien, entonces aquí lo tenemos representado como estas fibras que refuerzan toda la porción superior del fascículo superior. Y para finalizar vamos a remarcar que este ligamento también se lo conoce como el ligamento Henny de Bigelow por la forma que adquieren estos dos fascículos, que desde una inserción proximal conjunta divergen hacia dos puntos de inserción y forman esta I. Entonces se le conoce ligamento Henny de Bigelow. Seguimos ahora con la descripción del ligamento pubofemoral. Para esto vamos a utilizar la misma imagen esquemática que usamos en la diapo pasada. Este ligamento cuenta también con una inserción proximal a nivel coxal que se halla representada por diversos fascículos que tienen origen en variadas superficies. Entre ellas encontramos la eminencia iliopectínea, parte de lo que sería la cresta iliopectínea, la rama horizontal del pubis y parte del cuerpo del pubis, ¿sí? En esta imagen no se extiende mucho este ligamento, que sería esta porción de acá, el ligamento pubofemoral. Se extiende simplemente en las dos primeras partes, eminencia iliopectínea y cresta iliopectínea. En variados casos también puede insertarse en parte de lo que sería la membrana obturatriz, que se encontraría cerrando el foramen obturador. Desde esta inserción proximal, estos fascículos se extienden hacia su inserción distal en el fémur a nivel de la fosita pretrocantérica inferior, en esta parte de acá. Este ligamento pubofemoral se encuentra en el mismo plano del músculo pectíneo, que se inserta en la cresta iliopectínea, que es un músculo también que vamos a ver más adelante. Pero es interesante porque este ligamento pubofemoral es parte del músculo pectíneo, pero que se fibrosa para reforzar la cápsula articular. A continuación vamos a describir al ligamento isquiofemoral. Para ello vamos a utilizar la siguiente imagen, que corresponde a un esquema de la articulación coxofemoral, pero visto por su cara posterior. Tenemos hacia inferior la diáfisis del fémur, hacia medial la tuberosidad isquiática, hacia lateral el trocánter mayor y hacia superior el ilion. Este ligamento isquiofemoral tiene su inserción proximal al nivel del surco infraacetabular y la parte contigua del borde acetabular y el rodete acetabular, confundiéndose con la cápsula articular, en toda esta zona inferior. Desde este punto, el ligamento isquiofemoral asciende de una forma muy oblicua hacia su inserción distal, que corresponde a nivel femoral en la cara medial del trocánter mayor y parte de lo que es la fosa trocantérica superior. Una particularidad muy importante de este ligamento es que sus fibras más inferiores se confunden tanto con la cápsula articular que ciertos autores han denominado a este conjunto de fibras como ligamento isquiocapsular, que va directamente desde el isquion hacia su inserción distal, que sería la cápsula. Por último, vamos a describir el ligamento de la cabeza del fémur. Para su descripción vamos a utilizar la siguiente imagen, que no es más que una vista de la articulación coxofemoral vista desde lateral, ¿sí? Vista desde lateral, donde podemos observar la superficie articular del coxal, pero todo lo que corresponde al hueso femoral disecado, separado de la superficie de inserción acetabular y retraído hacia posterior para poder poner al descubierto esta estructura ligamentosa, que es la de nuestro interés, que se halla seccionada en dos partes. El ligamento de la cabeza del fémur es una cintilla fibrosa de aproximadamente 3 centímetros de largo que se extiende desde la cabeza del fémur hacia la escotadura acetabular. Bien, une estas dos estructuras.
Su inserción femoral se da a nivel de la fosita de la cabeza del fémur, específicamente en su mitad anterosuperior. Desde este punto, el ligamento de la cabeza del fémur se extiende enrollándose sobre sí mismo hacia la escotadura acetabular, donde termina por medio de 3 fascículos. Un fascículo anterior que va a terminar en el extremo anterior de la escotadura acetabular, ¿sí? Sería la porción de acá. Vamos a tener un fascículo posterior que va a pasar inferior al ligamento transverso del acetábulo para insertarse en el hueso coxal. Lateralmente, recordemos que estamos viendo el hueso coxal desde lateral, entonces sería lateralmente a la escotadura acetabular. La escotadura acetabular la encontramos en esta porción, lateralmente a ella tenemos el fascículo posterior del ligamento de la cabeza del fémur. Y por último, un fascículo medio que corresponde a todas las fibras entre las dos antes descritas, que se va a insertar en el borde interno del ligamento transverso del acetábulo. ¿Cuál es la importancia de este ligamento? La importancia en realidad es muy variable, porque en los libros, en la bibliografía se describe que se han encontrado cadáveres en donde este ligamento es muy prominente, donde cumpliría una función mucho más importante, pero en algunos otros preparados se ha encontrado simplemente como fascículos de tejido conectivo un poco engrosados que no cumplirían una función muy importante. Pero de todas formas tenemos que recordar que este ligamento adquiere una significativa importancia porque en su interior se encuentra la arteria de la cabeza del fémur.